días a todos. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero darles la cordial bienvenida y agradecerles su presencia aquí en esta charla que vamos a estar teniendo sobre Nietzsche con el maestro Víctor Ignacio Coronel Piña. Víctor Ignacio tiene unos trabajos sobre Nietzsche, principalmente hizo su tesis de maestría sobre Nietzsche, titulada La afirmación de la existencia, Nietzsche y el sentido trágico del sufrimiento, que recibió el Premio Nacional a la mejor tesis de maestría en filosofía otorgado por la Asociación Filosófica de México. Actualmente es candidato a doctor en filosofía por la UNAM con el proyecto de investigación El problema ético de la crueldad en la filosofía de Friedrich Nietzsche. Es psicoanalista clínico en práctica privada y miembro también del Círculo Psicoanalítico Mexicano y de la Red Clínica de la misma institución. Ha publicado algunos artículos como Duda Razonable, Más allá del bien y del mal, La imagen perdida, Historia y olvido, Sadismo y masoquismo, Nietzsche en Freud, y también Pesimismo dionisiaco versus Pesimismo schopenhaueriano, por citar algunos. Sus líneas de investigación son la ética, la antropología filosófica, y pues es un honor y un placer que esté aquí con nosotros charlando en esta conferencia sobre Nietzsche. Le cedo la palabra al maestro Víctor Ignacio Coronel Piña. Les pido a todos que podamos escuchar su charla, y en cuanto la charla concluya, en cuanto su exposición concluya, podamos formular algunas preguntas, ¿no? Pueden ir formulando preguntas también en el chat. Yo voy a estar al pendiente de todo, ¿vale? Pues, Ignacio, te cedo la palabra. Muchas gracias al Centro de Estudios Filosóficos, en particular al maestro Carlos Quiñones por su invitación. El texto, allá se quitó el ruido, que bueno, el texto que voy a tener el gusto de compartirles se titula El sufrimiento y lo trágico, meditaciones a partir de la filosofía nietzscheana, que es básicamente pues una versión, digamos que simplificada, de lo que hice como investigación de la maestría en el doctorado en filosofía, y que también está vinculada con mi investigación del doctorado, que está, pues, en esencia concluida. Entonces, sin más, doy inicio. Pues les agradezco a todos por su atención, por tomarse, pues, para estar aquí, pues, con nosotros, y sobre todo espero, pues, que el diálogo, pues, sea fructífero para todos, ¿no? Me parece que lo significativo de esto es que podamos dialogar y que eso nos dé la pauta para abrir un conjunto de preguntas. Empiezo con 3 epígrafes. El primero de Nietzsche, de la genealogía de la moral, del prólogo. Así inicia Nietzsche, y me parece magistral justamente. Nosotros, los que conocemos a nosotros mismos, no nos conocemos. Y hay una buena razón. Jamás nos hemos buscado. ¿Por qué un día íbamos a encontrarnos? El segundo, de Heidegger, este gran intérprete de Nietzsche, dice: quien no reúna el valor y la perseverancia de pensamiento necesarios para aventurarse en los propios escritos de Nietzsche, tampoco necesita leer nada sobre él. El tercero, de Peter Sloterdijk, un filósofo alemán también, dice: la sabiduría dionisiaca no enseña ninguna liberación del sufrimiento. Ofrece un tipo de comprensión que al menos libera de sufrir por el sufrimiento. Introducción. Comienza la tragedia. Empiezo con una pregunta que no me parece que sea en ningún sentido una obviedad. ¿Quién es Nietzsche?
creo que esto se puede responder atendiendo a tres aspectos que no están separados, sino más bien íntimamente vinculados uno con otro. Podemos responder a esa pregunta recordando primero la formación académica de Nietzsche. Nietzsche es un filólogo y eso permea toda su filosofía y le permite, entre otras cosas, construir una historia no lineal de los conceptos. Eso le permite construir justamente lo que él denomina el método genealógico para comprender cómo los conceptos se van modificando. No por generación espontánea, sino a través del uso y de la relación que tienen esos conceptos, esas categorías, con cada uno de los seres humanos. Y eso permite crear lo que yo denomino en mi investigación del doctorado, genealogía hermenéutica, que es este vínculo entre la genealogía y la hermenéutica, en donde el énfasis está puesto en la genealogía. Por otro lado, quizá el más obvio, tendríamos que decir que Nietzsche es un filósofo, y pensando en esta gran obra de él, El crepúsculo de los ídolos, habría que decir que lo que él busca es derribar ídolos, entendiendo que ídolos es sinónimo de ideales. ¿Cuáles ideales? Pues habría muchísimos, entre ellos la verdad, Dios, la razón, la propia filosofía, o una concepción muy particular de la filosofía, digamos una filosofía racionalista, una filosofía socrática. Y por eso él mismo se reconoce de alguna manera como un filósofo escéptico, y a lo que nos invita es no a leer las obras filosóficas como simples tratados, como simples ideas, sino sobre todo a vivir las ideas. Y en ese sentido, me parece que de lo que nos habla es de esta necesidad de ir a la experiencia, y en ese sentido él ya, de alguna manera, lo que hace en su filosofía es fenomenología, es decir, habla de la necesidad de ir al encuentro con la experiencia. ¿Qué nos dicen las ideas? Y por eso dice en algún punto en el Zaratustra que habría que escribir con sangre, porque ese escribir con sangre nos permite llegar a esa experiencia profunda. En algún punto él lo que hace como filósofo es cuestionar esta idea de la filosofía asociada al asombro, y lo que dice es que tendríamos que preguntarnos ya no qué nos asombra, sino qué nos produce horror. Y eso creo que a partir de la propia filosofía nietzscheana admite al menos dos respuestas. ¿Qué nos produce horror? Número uno, el sufrimiento, que es de lo que nos ocuparemos ahora. Número dos, la crueldad, que es de lo que yo me estoy ocupando ahora en esta investigación del doctorado. En tercer y último lugar, insisto, no son cuestiones separadas, habría que recordar que Nietzsche es un psicólogo, como él se denomina en diferentes lugares, ¿no? Para ser más preciso, un psicólogo de las profundidades, y como algunos pensamos, pues un antecesor de lo que Freud llamará psicoanálisis. Lo que busca Nietzsche ahí es cuestionar a la propia filosofía y ir más allá de la propia filosofía y buscar una integración entre filosofía y psicología, esta psicología de las profundidades. Lo que dicen más allá del bien y del mal es que la psicología es el camino que conduce a los problemas fundamentales, a esta posibilidad de conocer la naturaleza humana, que nos constituye, no únicamente pensando en aquellos aspectos que nos parecen más luminosos del ser humano, sino los aspectos más profundos, más ominosos, y ahí, por supuesto, tendríamos que incluir la crueldad y tendríamos que incluir el sufrimiento. Primero, la experiencia del sufrimiento es una constante en la vida de cada ser humano. Dar respuesta al porqué de la existencia y al porqué del sufrimiento son cuestiones ineludibles para cada sujeto. Como dice Camus en el mito de Sísifo,
No hay sino un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder la cuestión fundamental de la filosofía. Les pregunto, los invito a preguntarnos: ¿vale la pena vivir y construir la existencia a partir del sufrimiento, reconociendo que el sufrimiento estará presente en toda nuestra existencia, en toda nuestra vida? En esta reflexión se busca mostrar el sentido trágico del sufrimiento y las implicaciones que tiene para la existencia. Resulta clave la abismal diferencia entre un sentido trágico del sufrimiento frente a un sentido cristiano. El trabajo está dividido en 4 apartados. En el primero se inicia la reflexión sobre el sufrimiento a partir de la visión dionisiaca del mundo, que es propiamente la primera obra de Nietzsche, aunque se tiende a pensar que la primera es El nacimiento de la tragedia, en particular a partir del planteamiento de Sileno. En el segundo se muestra el sentido trágico del sufrimiento. En el tercer apartado se expone la posibilidad de crear un sentido distinto del sufrimiento luego de la muerte de Dios. En el cuarto se pone de manifiesto la relación entre el sentido trágico del sufrimiento y la muerte de Dios. Segundo, la meditación sobre el sufrimiento nos remite al planteamiento de Sileno sobre el ser humano. Y estos son los planteamientos que justamente tienen que ver con pues, esta posibilidad de vivirlos, de sentirlos, no solo de escucharlos. Dice Sileno: miserable especie de un día, hijos del azar y el cansancio, ¿por qué me obligas a decirte lo que para ti sería muy provechoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti. No haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor en segundo lugar es para ti morir pronto. La postura de Sileno entraña una negación absoluta de la existencia que se manifiesta al afirmar que lo mejor para el ser humano consiste en no haber nacido o en morir pronto. ¿Por qué negar la existencia? Una explicación consecuente con la crítica elaborada por Nietzsche consiste en que los pesimistas, pensemos como ejemplo en Sócrates, en Schopenhauer, niegan la existencia porque en ella el sufrimiento es y será siempre una constante. Para los pesimistas, el placer que se puede encontrar en la vida nunca será suficiente, pues en la ecuación sufrimiento-placer siempre será el sufrimiento infinitamente superior. No queda claro por qué el sufrimiento tendría que ser mayor que el placer. No existe una regla que indique que la vida de cada ser humano tenga que ser necesariamente de ese modo. Resulta indudable que el sufrimiento se manifiesta en la vida de cada ser humano, como también aparece el placer. Pero de ese hecho no se sigue que uno sea mayor que el otro. Nietzsche configura su postura mediante el pesimismo dionisiaco. Esto es importante para distinguir, digamos, cualquier tipo de pesimismo de esta postura que asume Nietzsche, que tiene, digamos, un apellido, y ese apellido es pesimismo dionisiaco, que reconoce el sufrimiento, pero al hacerlo abraza la existencia en su totalidad, la parte luminosa y la parte más ominosa, más oscura, la crueldad, el sufrimiento, etc. Desde la perspectiva del pesimismo dionisiaco, el sufrimiento no tiene la fuerza necesaria para negar la existencia. De ese modo, el sufrimiento nunca será razón para negarla. Ante la posición de Sileno, Nietzsche sostiene: el auténtico dolor de los seres humanos homéricos se refiere a la separación de esta existencia, de modo que podría decirse de ellos, invirtiendo la sabiduría silénica: lo peor de todo es para ellos el morir pronto, y lo peor
en segundo lugar, el que alguna vez se tenga que morir. Afirmar la existencia significa reconocer que el sufrimiento constituye una parte integral de la misma. De lo que se trata es de resignificarlo para dejar de vivirlo como una carga. Para Nietzsche, la filosofía es sabiduría trágica, que quiere vivir lo aprendido. El reconocimiento de la finitud y del sufrimiento no impiden crear la existencia. Para Nietzsche, y cito a Salgado Fernández, el sufrimiento se convertirá en un desafío. Nunca será un obstáculo paralizador, sino un reto cuya separación se ha de traducir en amor a la vida. Fin de la cita. La sabiduría trágica hace posible que el hombre ante el sufrimiento no se paralice, sino que la aceptación del sufrimiento se convierta en un sí a la vida. El paso siguiente es encontrarle un sentido al sufrimiento, y ese solo puede ser trágico. Nietzsche nos invita a reconocer que, y cito a Peter Sloterdijk, la sabiduría dionisiaca no enseña, pues, ninguna liberación del sufrimiento. No cree en un movimiento evasivo susceptible de construir hacia arriba, más bien al contrario. Ofrece un tipo de comprensión que al menos libera de sufrir por el sufrimiento. Fin de la cita. Nietzsche enseña a través de la sabiduría trágica que el sufrimiento es constitutivo de la existencia y que resulta absurdo lamentarse por él. La finalidad es liberarse del sufrimiento, dejar de pensarlo, como dice en el Zaratustra, como el peso más pesado. Tercero, la filosofía de Nietzsche busca desarrollar el sentido trágico de la existencia en general y el sentido trágico del sufrimiento en particular. Para Nietzsche resulta vital generar un sentido trágico en abierta oposición a lo no trágico. ¿Qué es lo no trágico? Lo primero que se debe notar es que no se trata de una categoría de Nietzsche, sino de Sloterdijk, pero que resulta útil. Lo no trágico es, en primer lugar, la cultura socrática, es decir, tanto la racionalización considerada como el valor más importante de la cultura, como el socratismo estético, que termina por destruir la esencia del arte y la tragedia al exigir que todo sea inteligible. La concepción dionisiaca del arte va en contra del espíritu socrático, en el sentido de que afirma que en el arte la razón siempre debe pasar a un segundo plano. El socratismo estético constituye tanto la muerte de la tragedia como de lo trágico. En un segundo momento, lo no trágico es el pesimismo de Schopenhauer, pues desvaloriza la vida. Ante eso, Nietzsche crea el pesimismo dionisiaco que permite la afirmación de la existencia en su totalidad. En un tercer momento, el más importante de los tres, lo no trágico es el cristianismo, el crucificado y el impulso moralizante que de ellos se deriva. Lo trágico implica la supresión de la visión moral de la existencia, un dejar fuera toda cuestión moral para situarse más allá del bien y del mal. Sobre lo trágico y su relación con el sufrimiento, Nietzsche afirma en los fragmentos póstumos: Dioniso contra el crucificado. Aquí tenéis la auténtica antítesis. No es una diferencia en cuanto al martirio. Este tiene tan solo otro sentido. La vida misma, su eterna fecundidad y su eterno retorno determinan el tormento, la destrucción, la voluntad de aniquilación. En el otro caso, el sufrimiento, el crucificado, en cuanto inocente,
sirve como una objeción contra esta vida. Se adivina. El problema es el sentido del sufrimiento. Sí, un sentido cristiano o bien un sentido trágico del mismo. En el primer caso, el sufrimiento debe ser la vía que lleve a un bienaventurado ser. En el último, el ser es considerado como suficientemente bienaventurado para justificar incluso una enormidad de dolor. El planteamiento anterior recuerda el final de Ecce Homo, que creo que bien puede servir como una obra para aproximarse a la filosofía nietzscheana, en tanto que en ese libro él lo que hace es una síntesis de su pensamiento, una síntesis además pues muy provocadora que nos puede parecer de alguna manera excesiva, pero lo que busca es provocarnos, interpelarnos, como él dice en algún otro lugar, sus escritos son como un manifiesto, en modo alguno invitan a callar. Y esto tiene que ver con los subtítulos que aparecen en esa obra, ¿no? ¿Por qué escribo tan buenos libros? ¿Por qué soy tan inteligente? Etcétera. Son provocaciones y me parece que ahí además es muy importante que tengamos muy presente que los subtítulos de las obras de Nietzsche son aforismos, aspectos clave para poder comprender hacia dónde dirige su pensamiento. El subtítulo de Ecce Homo es justamente, a manera de pregunta, cómo se llega a ser lo que se es. Lo que intenta mostrar en esa obra es todo su proceso filosófico que le permite construir su pensamiento y cómo todo ese pensamiento está presente pues, en la posmodernidad. Todos los filósofos notables contemporáneos pues han pasado por la filosofía de Nietzsche, la han estudiado de uno u otro modo. Piensen en nombres como Foucault, Gadamer, Heidegger, Sloterdijk, Derrida y un larguísimo etcétera, ¿no? Además del impacto que eso ha tenido en el psicoanálisis también, más allá de que el propio Freud esté empeñadísimo en negar. Bueno, lo que decía es que nos recuerda ese planteamiento en los fragmentos póstumos, el final de Ecce Homo. El final de Ecce Homo me parece a mí, aunque hay muchísima gente que le parece un exceso que yo diga eso, como la gran síntesis de toda la filosofía de Nietzsche. Pero una gran síntesis que tiene que desmontarse para poder entenderse. Y dice Nietzsche, se me ha comprendido Dioniso contra el crucificado. Y además este es un libro que se publica de manera póstuma, ¿no? Digo yo después de eso, la oposición entre Dioniso y el crucificado es la máxima síntesis de la filosofía de Nietzsche, lo que nos lleva a pensar la filosofía nietzscheana como el despliegue constante, permanente en toda su obra, de dicha oposición, para mostrar la superioridad de Dioniso sobre el crucificado. Nietzsche crea la categoría sentido trágico del sufrimiento para enunciar la postura opuesta al sentido cristiano del sufrimiento. Para el sentido trágico, el sufrimiento constituye una parte integral de la existencia. El sufrimiento nunca será una razón para negar la existencia. El sentido trágico del sufrimiento reconoce la grandeza de la vida con el sufrimiento que ella entraña, es decir, la inmensidad de la vida es tal que el sufrimiento no limita su desarrollo. La vida sigue su curso a pesar del sufrimiento, la vida y la existencia. El sentido trágico del sufrimiento y el cristiano son dos proyectos que se contraponen de forma irreconciliable. En la antítesis Dionisos el crucificado no existe la posibilidad de una síntesis. Siempre estarán en constante oposición. Y eso nos recuerda un poco a Hegel, ¿no? Y a lo que dirá Nietzsche en el escrito de autocrítica 12 años después a propósito del nacimiento de la tragedia, para decirnos que tiene un tufo, un ligero olor a Hegel justamente. Y por eso es importante distinguir el tipo de síntesis de la que habla Hegel, de la que habla Nietzsche.
La síntesis de la que habla Nietzsche justamente no implica ninguna posibilidad de superación. Esta contraposición entre Dioniso y el crucificado está presente en toda su obra. En la oposición del sentido trágico y cristiano del sufrimiento se nos impone una pregunta, me parece. ¿El sufrimiento justifica la vida o la vida puede justificar el sufrimiento? Para el sentido trágico del sufrimiento, la existencia tiene la grandeza para afirmar el sufrimiento, para asumir ante él una visión creativa, es decir, para que el sufrimiento nunca sea un estorbo para el despliegue de la vida del ser humano. El sentido cristiano del sufrimiento implica pensar que el sufrimiento es el que dota de sentido la vida. La existencia para el sentido trágico tiene la grandeza de justificar el sufrimiento, de modo que siempre será superior al sufrimiento por enorme que éste pueda ser. El ser humano trágico difiere en esencia del cristiano, porque el primero afirma el sufrimiento, lo acepta, pues sabe que la majestuosidad de la existencia siempre será mayor que el más duro sufrimiento. El cristiano, al otorgar mayor importancia a la otra vida, despoja de sentido la vida actual. La oposición entre Dioniso y el crucificado pone de manifiesto la importancia que tiene Dioniso en toda la filosofía de Nietzsche. Cito a Salgado Fernández, este filósofo español. Para encontrar el auténtico sentido que el sufrimiento adquiere en Nietzsche, hemos de volver los ojos hacia Dionisos, esta divinidad que, habiendo hecho su aparición temprana en sus primeras obras, retorna con una gran pujanza en las últimas. En Nietzsche encontramos, es lo que parece más significativo de esta cita, encontramos una espiral de progresiva profundización filosófica de elementos que ya se pueden encontrar en los primeros escritos. Digo que esta espiral progresiva de profundización filosófica me parece lo más importante la cita, porque eso desdibuja esta idea de pensar a Nietzsche como si lo dividiéramos en un filósofo temprano, un filósofo intermedio y un filósofo maduro. Me parece que si lo leemos con atención desde la visión dionisiaca del mundo hasta los fragmentos póstumos, lo que podemos reconocer como una constante es lo dionisiaco y lo trágico, en diferentes niveles, pero efectivamente, por eso es tan significativo el final de la última obra, el final de ese Ecce Homo. Se me ha comprendido Dioniso contra el crucificado. ¿De qué nos habla todo el tiempo Nietzsche en su obra? De esa oposición. Dionisos afirma la vida. La prueba máxima de esa afirmación es el eterno retorno del que habla en el Zaratustra. Esto es, estar dispuesto a repetir incontables veces la existencia con todo el sufrimiento que ella entraña. Eso también implicaría que se reconoce el poder creativo que tiene el ser humano sobre su propia existencia. Dioniso afirma también esta tierra y este mundo y el cuerpo y la sexualidad y el erotismo. Desde esa perspectiva, la única vida es la que tiene el ser humano, es la que tenemos aquí y ahora. Para Nietzsche, decir sí al dolor como condición de la vida no significa considerarlo un valor en sí mismo. Lo valioso no es el sufrimiento, sino la manera de reaccionar o posicionarnos ante él. La grandeza de la vida hace posible aceptar el sufrimiento que ella puede implicar. El sentido trágico del sufrimiento no hace una condena moral del sufrimiento, más bien lo que busca es liberarlo de las cadenas morales que le han sido impuestas, pues solo así es posible que el ser humano no lo vea como un peso, es decir,
que deje de pensarlo como un castigo y así pueda vivir como un ser humano trágico. No se trata, por supuesto, de hacer una apología del sufrimiento, no. Lo que Nietzsche enseña es asumir el sufrimiento, es decir, rechazar, dice Nietzsche, rechazar el sufrimiento como castigo y prueba. El ser humano trágico tiene lo necesario para no ver el sufrimiento en su inmediatez y en ese sentido reconocer que la vida tiene sentido a pesar del sufrimiento. El ser humano trágico emplea esa mirada divina de la que habla Heráclito, el filósofo con el que Nietzsche se siente además más cercano y que retoma en muchísimos sentidos también para construir toda esta concepción de lo trágico. Y así se da cuenta que el sufrimiento y la muerte no son un pesar. Solo para el hombre de mirada limitada, el sufrimiento y la muerte pueden aparecer como un castigo. Cuarto, el sentido trágico del sufrimiento configura un modo específico de posicionarse ante el sufrimiento para asumirlo. Cito a Sloterdijk. La cuestión del sufrimiento divide a los espíritus. En realidad, nos la tenemos que ver con dos interpretaciones diametralmente opuestas del dolor de la vida. Por un lado, la interpretación moral que injustificadamente ha querido hacerse pasar por la única voz legítima de la Ilustración. Reconoce en casi todo dolor una variante de la injusticia. La algodicea dionisiaco-nietzscheana, por consiguiente, se opone directamente al programa moral de supresión del dolor. Ahí termina la cita de Sloterdijk. El sufrimiento simplemente es, no es ni bueno ni malo, simplemente es. Sloterdijk nos invita a pensar la propuesta de Nietzsche como una algodicea dionisiaca. La algodicea, nos explica Sloterdijk, es y significa tanto una interpretación metafísica y dadora de sentido del dolor, en la modernidad aparece en lugar de la teodicea como su inversión. En esta la formulación era: ¿cómo se pueden conciliar el mal, el dolor, el sufrimiento y la injusticia con la existencia de Dios? Ahora, dice Sloterdijk, la pregunta viene a ser esta: si no hay Dios, si no hay un contexto de sentido superior, ¿cómo se puede soportar el dolor y el sufrimiento? Fin de la cita. La algodicea dionisiaca no busca suprimir el dolor, sino antes bien encontrarle un sentido luego de la muerte de Dios. Dionisos contra el crucificado, algodicea contra teodicea. La algodicea es una interpretación que dota de sentido el sufrimiento. ¿Qué hacer ante el sufrimiento luego de la muerte de Dios? Se busca dotar de sentido la existencia, luego de que se reconoce que la idea de Dios se ha convertido en un absoluto vacío. El cristianismo constituye en sí mismo ese programa de supresión del dolor y el sufrimiento. El modo de hacerlo es postular la idea de otra vida. De modo que el sufrimiento en este mundo, en la tierra, es una preparación, pues en ese otro mundo se postula la supresión del sufrimiento. La algodicea dionisiaco-nietzscheana es el nombre que Sloterdijk otorga al sentido trágico del sufrimiento. Serían sinónimos. La algodicea dionisiaco-nietzscheana busca encontrar un sentido al sufrimiento luego de que la muerte de Dios es un hecho consumado. ¿Es la muerte de Dios lo que hace posible el sentido trágico del sufrimiento?
o el sentido trágico del sufrimiento supone la negación de Dios. El sentido trágico del sufrimiento hace necesaria la muerte de Dios, para así generar las condiciones para desarrollar la algodicea dionisiaco-nietzscheana. Es decir, poder encontrar el sentido al sufrimiento, otro sentido. Solo asumiendo la muerte de Dios, se hace posible una búsqueda de sentido del sufrimiento distinta a la que implica la teodicea. La muerte de Dios hace posible la algodicea dionisiaca, es decir, permite que la teodicea entre en crisis, pues la deja sin su fundamento, que es la idea de Dios. El resultado de esa crisis es la apertura que tiene el ser humano de buscar otro sentido al sufrimiento. Quinta y última parte. Nietzsche plantea la muerte de Dios en este famosísimo parágrafo 125 de la ciencia jovial, que además me parece a mí pues, que es una joya poética, o sea, es una parte magistral que uno puede releer y releer infinitas veces y pues vamos descubriendo nuevas cosas. Cito solo un fragmento. ¿A dónde ha ido Dios? Yo os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado. Vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. ¿No olemos aún nada de la putrefacción divina? También los dioses se descomponen. Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. Es el ser humano el que crea la idea de Dios, no Dios al ser humano. Dice Nietzsche, los hombres han creado a Dios, no cabe duda. Dios es el producto de la invención del ser humano. El ser humano está preparado para vivir el acontecimiento, el gran acontecimiento que constituye la muerte de Dios. ¿Está preparado para asumir todas las consecuencias que de ello se derivan? No. No todos los seres humanos están preparados y dispuestos a vivir la muerte de Dios y en ese sentido crear sus propios valores. Existe un riesgo, un gran riesgo, nos dice Nietzsche en los fragmentos póstumos. Si de la muerte de Dios no extraemos una grandiosa renuncia y una continua victoria sobre nosotros, tendremos que cargar con la pérdida. La muerte de Dios instaura un camino sin retorno. La senda que ahora encuentra el hombre frente a sí es la que le permite crear valores. La muerte de Dios es, nos dice Nietzsche, el acontecimiento reciente más grande. Que Dios ha muerto, que la fe en el Dios cristiano se ha convertido en algo increíble. Ese acontecimiento sienta las bases para que el ser humano pueda dar inicio a la transvaloración, a la posibilidad de crear otros y nuevos valores. El ser humano es el único responsable de la muerte de Dios. Solo asumiendo la destrucción de esa idea es posible vivir sin los valores que se derivan de esta. La transvaloración supone dos momentos. Primero, la crítica de los valores que se desprenden del cristianismo para mostrar la situación en que esos valores han dejado al ser humano y al mundo. Segundo, crear nuevos valores que permitan exaltar al ser humano, a la tierra, a la sexualidad, al erotismo, a la vida en sí misma. ¿Cuál es el nexo entre el sentido trágico del sufrimiento y la muerte de Dios? La visión trágica de la existencia y el sentido trágico del sufrimiento se oponen al cristianismo,
de modo que solo como anticristo es posible crear el sentido trágico del sufrimiento. Pues de no ser así, nos encontraríamos situados en la Teodicea. Dioniso representa el sentido trágico del sufrimiento y al hombre trágico que asume la muerte de Dios como el mayor acontecimiento y el punto de partida para que el hombre pueda vivir plenamente su existencia. La filosofía trágica de Nietzsche enseña que ante el sufrimiento la única senda es el sentido trágico. Finalmente, podemos afirmar que el sentido trágico del sufrimiento constituye una liberación para el ser humano, pues le permite concebir la existencia como creación y destrucción, como una espiral constante de creación y destrucción. Es decir, concebir la existencia en su dimensión estética, ya no como una carga o una condena, como hace el camello en las 3 transformaciones del espíritu en Así habló Zaratustra. Esto es, al modo que el cristianismo había impuesto. El sentido trágico de la existencia cancela la interpretación moral del sufrimiento que había predominado y de ese modo el ser humano se encuentra en posesión de las condiciones para dejar de sufrir por el sufrimiento. Muchas gracias y vayamos al diálogo. Víctor, ¿me escuchas? ¿Todo bien? Claro que sí, Carlos. Muy bien. Yo estoy esperando que manden algunas preguntitas. Si quisieran hacer algún comentario, el maestro Víctor Ignacio está con toda la disposición. Y bueno, mientras me mandan una pregunta que puedan pensar, yo quisiera comentar 2 cositas, ¿no? Me parece muy interesante esto que planteas de la visión trágica del mundo. Creo que es un aspecto esencial desde el nacimiento de la tragedia hasta sus escritos, digamos, posteriores, finales. Esta visión trágica del mundo se plantea como otro camino a una visión, digamos, optimista, racionalista de la existencia, ¿no? ¿Cómo explicarías tú esta visión trágica del mundo? O sea, ¿qué sería para el hombre ver el mundo de esta forma trágica, ¿no? ¿Cómo la caracterizarías? Y me está preguntando alguien más aquí algo en el chat, también te la comento. Carlos Hernández Colín pregunta, ¿qué papel juega el sufrimiento en la voluntad de poder o en el eterno retorno? Igual, esperamos, mira, quien quiera mandar sus dudas, mándenlas por el chat, y ahora se las comentamos. Yo tengo otra por ahí, no sé, te la comento también mientras nos mandan otra. ¿Por qué tenemos que asumir, porque creo que esto es un postulado de Nietzsche o una tesis que mantiene, ¿por qué tenemos que asumir la muerte de Dios para generar un nuevo tipo, digamos, de hombre, ¿no? ¿Cuál sería asumir esto? Porque creo que esa es un poco la tesis de Nietzsche. Y de mi parte, por último, yo preguntaría, creo que hay un antecedente muy importante en el nacimiento de la tragedia respecto a esta función del intelecto que Nietzsche atribuye posteriormente, ¿no? Como un creador de ficciones, ¿no? Apolo es el creador que transfigura la realidad, que pone un velo que oculta la verdad de la existencia, este horror de la existencia. ¿Qué relación verías tú ahí? Porque en el nacimiento, en el texto sobre verdad y mentira, me parece que hay una continuidad muy, muy íntima entre concebir al intelecto como un creador de ficciones, y dice que cuando el intelecto deja esta función de supervivencia de la existencia, como para sobrevivir, entonces se pone a crear ficciones que van a ser los conceptos, la ciencia. Entonces, ¿qué relación verías tú ahí? Algo al respecto sobre Apolo como genio transfigurador
y el intelecto, que yo veo ahí una continuidad muy, muy importante, que, o sea, ya está en el nacimiento de la tragedia esta concepción, que luego pasa a ser parte del intelecto, ¿no? Mientras, si quieres, no sé, comenzar a comentarnos algo al respecto. Leo, aquí hay otra pregunta, no sé si me espero o te la digo ya para... Si quieres, de una vez. Ok, mira, Alina Eugenia nos pregunta, hola, dice, la herencia de la tragedia es la tesis fundamental. Pregunta, ¿Dios nos manda a sufrir? ¿Por eso debe morir? ¿Y sabremos vivir con pasión, con disfrute total? ¿Hay equilibrio? Bueno, no, como que no entendí muy bien la pregunta, pero no sé si algo está ahí en el chat, también creo que Sí, lo sí, puedes sí. abrir. Bueno, lo dejo aquí, para ya son varias cosas y te cedo la palabra y si comentan algo que igual sea como relevante, te lo comento. Gracias, Claro. Víctor. Muchas gracias por sus preguntas. Me parece que es como la parte más rica siempre de estos espacios. Voy a empezar por la cuarta pregunta, Vale. por esta relación entre Apolo y Dionisos. Hay una tendencia a simplificar eso y entonces pensar que Nietzsche está oponiendo a Apolo y a Dionisos. Digamos que Apolo, desde esa perspectiva simplista, representa esta parte intelectual, racional, y Dionisos esta parte como pues, más salvaje, destructiva, más irracional, que se liga incluso a la crueldad, pero también al erotismo, a la sexualidad, etc. A mí me parece que cuando escuchamos en el final de Que Homo se me ha comprendido Dionisos contra el crucificado, tenemos que entender una cosa clave que Nietzsche resuelve desde la visión dionisiaca del mundo y el nacimiento de la tragedia, y es que estas dos divinidades se integran, se unen para no separarse jamás. Es decir, el Dionisos del que está hablando Nietzsche es este Dionisos que encarna dentro de sí a Apolo. Están todo el tiempo juntos, no hay forma de separarlos. Otra forma de entenderlo es a partir un poco de Freud o de la influencia que tiene Nietzsche en Freud cuando se habla de pulsión de vida y pulsión de muerte. Habría que entender que pulsión de vida y pulsión de muerte, igual que Apolo y Dioniso, son dos cosas absolutamente inseparables. No lo podemos separar. Esta cosa de amor-odio está ahí presente todo el tiempo. Y eso es justamente lo que ocurre con Apolo. Cuando termina Nietzsche el Ecce Homo, tendríamos que tener presente que Apolo está ahí presente. Es decir, que no es el Dionisos que viene directamente de Asia con todo este salvajismo, con toda esta de destrucción, con toda esta crueldad, sino más bien es este Dionisos sublimado o transfigurado. Yo utilizo más la palabra sublimado, aunque haya una insistencia también en la filosofía y en el psicoanálisis de que Nietzsche no habla de sublimación. Por supuesto que habla de sublimación. En mi investigación del doctorado, que prácticamente está terminada, el último de los capítulos está dedicado a eso, justamente a mostrar cómo hay una concepción de la sublimación en Nietzsche y un ejemplo para entender esa sublimación es esto justamente, este encuentro entre Apolo y Dionisos. Me parece que si insistimos en separarlos, hay algo que no vamos a acabar de entender. O sea, el intelecto nunca va a estar separado de la experiencia. Otro ejemplo, si leemos con más cuidado, por ejemplo, a Descartes, nos vamos a dar cuenta que la experiencia no está separada de la razón, o si lo quieren ver de forma más simple y concreta a partir de Kant, que Carlos conoce muy bien, por cierto, porque lo que dice Kant es, la pregunta no es, a propósito de Apolo, si la razón es importante, o a propósito de Dioniso, si la sexualidad, el erotismo, el cuerpo, la experiencia son importantes. Por supuesto que las dos cosas son importantes para producir el conocimiento y sobre todo para producir el conocimiento de nosotros mismos. Yo por eso, al inicio, les presentaba el epígrafe que está vinculado con la genealogía de la moral. Nosotros los que conocemos, no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por qué?
Pues porque no nos preguntamos por nosotros mismos. Lo que dice Nietzsche, la manera en que él piensa la filosofía es: pensemos a la filosofía como una forma de vida, como una forma de vida que nos permita conocernos. Y ahí creo que se crea un punto de encuentro entre la filosofía y la metapsicología freudiana. O sea, la filosofía y el psicoanálisis como dos espacios que permiten el conocimiento y también el cuidado de sí, como dijera Foucault, y Foucault es un superheredero de Nietzsche, ¿no? Un ejemplo muy simple, lo de las relaciones de poder. Nietzsche utiliza la categoría relaciones de poder. Eso ya estaba en Nietzsche. Y Foucault lo sabía y él le dedica algunos textos a Nietzsche, por cierto. Bueno, luego, lo primero que preguntaban, ¿qué significaría pensar el mundo trágicamente? Yo creo que ahí el mejor ejemplo para entenderlo, y habría que recordar que Nietzsche impartió clases de filología y entre esas clases lo que hacía era discutir algunas tragedias, el efecto que tenían las tragedias, los elementos estéticos y estudió pues a los tres grandes trágicos, es decir, a Sófocles, a Esquilo y a Eurípides, aunque al último lo hace responsable junto con Sócrates de la muerte de la tragedia, por la insistencia en la razón, por la insistencia en que sea la razón lo que esté presente todo el tiempo en la tragedia. Ese es un grave error. Ahora, si pensamos en Esquilo como un gran ejemplo de esto y nos vamos a la Orestiada, lo que nos muestra la Orestiada es justamente esa posibilidad de conocernos, de reconocer el mundo trágicamente, de darnos cuenta que hagamos lo que hagamos, el sufrimiento, la crueldad, el dolor, el mal, habría que precisar qué entendemos por mal, por supuesto, nos habitan, están presentes con nosotros todo el tiempo. No hay forma de no vivir el mundo trágicamente. Creo que ahí el problema es que el término trágico o la idea de la tragedia se ha popularizado en términos de algo negativo, de algo que tendríamos que dejar de lado, pero las pérdidas que vivimos constantemente a lo largo o a lo corto de nuestras vidas, pues son la más clara muestra de que pues el mundo, por así decirlo, los propios seres humanos, lo hemos configurado trágicamente. Hay quienes se permiten encontrarse con esas pérdidas y vivir todo lo que eso implica. Hay quienes se empeñan en negarlo, pero de todas maneras, esa forma de vivirlo trágicamente está ahí, habitándonos todo el tiempo. El otro gran ejemplo sería Sófocles, Edipo Rey, por supuesto. Este hombre que, a pesar de un conjunto de cosas, sin saberlo, termina pues, lo que ya sabemos, ¿no? Casándose con su propia madre, matando a su propio padre, sus hijos se convierten de manera simultánea en sus hermanos, o sea, no hay forma de escapar a eso. ¿Cuál es nuestra gran tragedia? La finitud, el sufrimiento. Lo que nos dice Nietzsche es cómo nos posicionamos ante eso. ¿Vamos a seguir sufriendo por el sufrimiento o asumimos, como dicen Nietzsche y Sloterdijk, que el sufrimiento es, que no hay forma de escapar a eso? A propósito, Freud en un texto de 1913 que se llama De Guerra y Muerte dice que en el fondo de nuestro inconsciente, lo estoy citando de memoria, no es preciso, en el fondo de nuestro inconsciente todos vivimos pensando que somos inmortales. Es decir, hay una tendencia a negar nuestra propia muerte. Schopenhauer, lo que dice ahí, que son, me parece, pensadores muy, muy cercanos, lo que dice ahí es que ante la pregunta ¿qué es el hombre?, que es la gran pregunta de la filosofía, la gran pregunta de la antropología filosófica, lo que dice Schopenhauer es, el hombre es un ser consciente de su propia muerte. Desde que nacemos,
Desde el preciso momento en el que nacemos somos conscientes en diferentes sentidos de nuestra propia finitud. La gran pregunta es ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cargarlo como un peso o asumir cada uno de nuestros días de la manera más libre posible y entonces, como nos sugiere Nietzsche, convertir nuestra vida en una obra de arte? Crearnos a nosotros mismos, recrearnos constantemente a nosotros mismos, escribir nuestro propio libro, entender que nuestra vida es una hoja en blanco en la que nosotros podemos ir escribiendo un conjunto de cosas. Bueno, la siguiente tenía que ver con entender la relación entre el sufrimiento y la voluntad de poder. Bueno, estas dos categorías de voluntad de poder y eterno retorno son bastante complejas. En términos de la voluntad de poder, quizá la cita más importante para entender esto es lo que nos plantea Nietzsche en el Zaratustra, y dice Nietzsche, ahí donde encontré vida, encontré voluntad de poder. Incluso en la voluntad de siervo, encontré voluntad de señor. ¿Eso qué significa? Que en todos los seres humanos está presente la voluntad de poder. Y la voluntad de poder implica dos posibilidades: posicionarnos como seres que obedecen a los otros o como seres que mandan sobre los otros. ¿Qué es más cómodo en general? Obedecer el mandato de los otros. Aunque los otros sean profundamente ignorantes. En la política actual los ejemplos nos sobran infinitamente. O mandar sobre nosotros, pero mandar implica también la posibilidad de obedecernos a nosotros mismos. Y ahí es en donde se conecta muy bien esto de la voluntad de poder y las relaciones de poder. Lo que dice Nietzsche es que la voluntad de poder está en permanente cambio. Yo me puedo situar, por ejemplo, en un primer momento como siervo y luego oponerme al otro y convertirme en señor. Y luego el otro se me opone y nuevamente soy colocado en el lugar de siervo, y esa es una constante, esa es una lucha constante que se ilustra muy bien en esta categoría relaciones de poder, que insisto ya está presente en Nietzsche y que le sirve muchísimo a Foucault para entender el modo en que se relaciona el ser humano con el poder. Porque lo que dice Foucault de manera clave es que el tema que él desarrolla en toda su obra no es el poder, sino el modo en que el ser humano se relaciona con el poder. Y eso solo lo puede comprender gracias a la categoría de voluntad de poder. Entonces, la voluntad de poder nos permite posicionarnos ante el sufrimiento como siervos o como señores, es decir, vivir esclavizados y con un pesar constante porque sufrimos. O decir, ok, asumo ese sufrimiento y a partir de ese asumir el sufrimiento, realizo mi proyecto de vida. Convierto mi vida en una obra de arte. En cuanto al eterno retorno, a mí me parece que lo podríamos entender en esencia como una máxima ética que diría, tendríamos que abrazar nuestra existencia como es. Y si no nos gusta nuestra existencia como es, pues es muy simple. Construyamos otra existencia, construyamos lo que queramos en lugar de estarnos lamentando servilmente por lo que no tenemos. Estoy pensando, por supuesto, no en términos materiales, sino en términos de la manera en que vivimos, en términos de la manera en que desarrollamos nuestra existencia. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para desarrollar nuestra existencia? Entonces, el nexo entre el eterno retorno y el sufrimiento es que 12 horas. Si de verdad abrazamos nuestra existencia, significa abrazar el sufrimiento una y otra y otra y otra vez, porque está ahí, porque no hay forma de escaparse a eso. Yo me puedo contar la historia de que se muere mi padre y yo no sufro. Claro, por supuesto que me puedo contar esa historia, pero esa en el fondo es una forma de negarme a mí mismo la posibilidad de encontrarme con eso que estoy sintiendo. Es decir, ponerme a mí mismo en calidad de esclavo en cuanto a todo lo que estoy sintiendo. Lo siguiente
tendría que ver con la siguiente pregunta, con esto de qué implica asumir la muerte de Dios. Yo lo que digo en el texto y lo que he dicho en otros textos es que pues no todos asumen plenamente la muerte de Dios. En el crepúsculo de los ídolos, Nietzsche habla de la gramática de Dios, de todo lo que se juega en esta relación de la idea de Dios en términos del lenguaje y cómo esa idea de pronto es sustituida por otras. Ok, quitamos a Dios y alguien dice, ok, quitamos a Dios, pero ponemos la verdad o ponemos la razón o alguna otra cosa. Y de alguna manera Dios sigue habitando en esas otras ideas. Y por eso me parece tan simple esta cita de Nietzsche en la que dice, entendamos, es el ser humano el que crea la idea de Dios y en esa idea deposita todo lo mejor que hay en él. El gran problema es que en algún punto olvida que esa es su creación. Llega un momento en el que recuerda que esa es su creación y al recordar que es su creación se da cuenta que esa creación le estorba y decide dejarla de lado y asumir todo lo que eso implica. Es decir, reconocer que ese ídolo, ese gran ideal que es Dios, ya no está. Y ahora el ser humano se queda totalmente solo. ¿Para qué? Para crear su existencia, para transvalorar, para crear sus propios valores y no estar simplemente anclado a los valores impuestos por el cristianismo. En cuanto a la última pregunta, la voy a releer porque lo que puse en mi nota, denme un segundo. Es esta de Alina. Dice, la herencia de la tragedia es la tesis fundamental. Dios nos manda a sufrir, por eso debe morir y sabremos vivir con pasión, con disfrute total, hay equilibrio. Me parece que no hay tal cosa como que Dios nos mande vivir, o sea, de que Dios nos mande vivir el sufrimiento. Somos nosotros mismos los que nos posicionamos de un modo o de otro ante el sufrimiento. Sartre, que es también otro heredero de la filosofía de Nietzsche, lo simplifican en un ensayo muy pequeñito que se llama El existencialismo es un humanismo, y lo que dice ahí, muy cerca de lo que dice Nietzsche a partir de la muerte de Dios, es si Dios existe o no existe, eso no tiene ninguna importancia. Lo significativo es que no tiene ningún influjo, ningún efecto sobre nuestra vida. Y ahí les recomendaría amplísimamente leer La Orestiada, primero, por supuesto, y luego Las Moscas, que es la versión existencialista de Sartre, en donde el tema fundamental, pues es el tema fundamental de la obra, me parece, en parte de Nietzsche y sobre todo de Sartre, es decir, la libertad. Ahí nos encontramos con un Orestes que está dispuesto a matar a su propia madre, lo cual es bastante significativo en términos filosóficos y sobre todo en términos psicoanalíticos, en términos de la muerte simbólica, no la muerte real, aunque lo que aparece en la obra es una muerte real. Ahí Orestes asume plenamente su vida y eso lo lleva a matar a su propia madre, a pesar de que la madre le pide clemencia. El único modo que encuentra de realizar plenamente su libertad y su existencia es matando a su propia madre. Todos nosotros, si verdaderamente queremos vivir nuestra existencia, creo que no solo tendríamos que matar a Dios en términos simbólicos, sino también a nuestros padres, a nuestro padre, a nuestra madre, para que eso no se convierta en una carga que nos impida realizar nuestra existencia. Esa es también una forma de transvalorar. Y esa es una forma en la que se encuentra, me parece a mí de forma magistral, la filosofía nietzscheana, la filosofía trágica nietzscheana y la metapsicología freudiana. Bueno, esto en cuanto a estas primeras 5 preguntas. Creo que hay otras en el chat. Sí, Víctor, hay una pregunta aquí. Hay unas que son muy largas. Mira, esta me interesa, me gusta bastante.
En Freud, dice, se concibe una falta en el sujeto. No sé si diga falta, no sé si quiere decir falta de sujeto o en el sujeto, que serían cosas diferentes. De ahí la necesidad y tal vez el sufrimiento. Pregunta, ¿en Nietzsche se puede concebir también una falta en el sujeto? Y aquí pregunta Tania Bretón, no sé si quieras leerlo o quieres que yo te lo lea, como tú Sí, me sí, digas. adelante, Carlos, Ok, adelante. mira, dice Tania Bretón pregunta, ¿la voluntad de poder no sería más bien un instinto creativo? Es decir, más que una imposición de voluntades, un principio hermenéutico, como menciona Bátimo, una lucha de interpretaciones del mundo. En este sentido, todo ser humano participa de la voluntad de poder, como se menciona en Zaratustra, incluso el que interpreta el mundo desde la máxima cristiana. Y aquí se podría hablar de que hay una manifestación de poder más fuerte que otra, y la cristiana es una interpretación del mundo débil. Serían estas dos preguntas por Ok, acá. nuevamente gracias por sus preguntas. Empiezo por la segunda, por esto Ujú, de la voluntad de poder. ujú, Creo que lo que comentan no se contrapone en ningún sentido con lo que yo dije. ujú. Efectivamente, la voluntad de poder es un instinto creativo, una pulsión creativa, es otra de las cosas muy ligadas a la ignorancia. Nietzsche habla de pulsión, o sea, utiliza el término pulsión y utiliza instinto también. Y cuando antes citaba al Zaratustra, pues efectivamente la voluntad de poder está presente en todos y cada uno de los seres humanos. La cuestión es qué hacemos con esa voluntad de poder, obedecer o mandar. Insisto, en una sociedad como la nuestra, otra vez poniendo el ejemplo de la política, pues parece que es más simple obedecer. El gran problema es que parece que no nos damos cuenta que estamos obedeciendo a un montón de ignorantes, por ejemplo, en términos de salud y en términos de el sufrimiento que ahora entraña toda esta cuestión ligada a la salud. Ese es el gran problema. ¿Hasta qué punto es necesario que nos coloquemos como señores, es decir, como aquellos que poseen la voluntad de poder y la ejercen mandando, mandando sobre nosotros mismos, pero también mandando sobre los otros? Por supuesto, la voluntad de poder es un instinto creativo y gracias a la voluntad de poder es que podemos convertir nuestra vida, nuestra existencia, pues en una maravillosa obra de arte o simplemente en la obra de arte que es, pero sin estar haciendo responsables a los otros, por ejemplo, a nuestros padres, de lo que somos, ¿no? Hay una influencia sin duda, pero eso no significa que estemos condenados a repetirnos. Justamente la filosofía de Nietzsche abre esa posibilidad, la posibilidad de crearnos de otra manera, de estarnos permanentemente recreándonos. En cuanto a la otra pregunta, sí en Freud me parece que podríamos afirmar que somos sujetos en falta. Siempre nos falta algo, siempre nos faltará algo. Habría que pensar, pues, qué es lo que nos falta. Ahora, pensar si en Nietzsche se puede sostener esta idea de que haya sujetos en falta, no estaría tan seguro, aunque tendría que reconocer que es algo en lo que no he pensado a fondo. Eh, pero lo que pensaría es que una de las formas de superar esta falta en el ser humano a partir de Nietzsche sería justamente el arte. Eh, Entender que el arte, otra vez en esta relación entre Apolo y Dionisos, pero ya integrados, el arte siempre va a estar por encima de la razón. Eso es lo que tiene que ver con esto que Nietzsche denomina sabiduría trágica, esta integración entre el arte y la razón, pero con el predominio de el arte sobre la razón. Entonces, si en Nietzsche hubiera la posibilidad de pensar a los sujetos como sujetos en falta, pues me parece que lo que nos podría abrir la posibilidad a superar esa falta, no sé hasta qué punto, sería justamente el arte.
Alexander Nehamas, un filósofo norteamericano, tiene un texto brillante que se llama Nietzsche, la vida como literatura. Y ahí lo que desarrolla es justamente esta posibilidad de pensar la filosofía de Nietzsche como una filosofía en la que se despliega una filosofía para la vida, una filosofía que afirma permanentemente la vida. Y a propósito de esta mención que he estado haciendo ya varias veces entre vida y existencia, habría que decir que en términos filosóficos, vida y existencia son dos categorías como muy distintas. En términos de la voluntad de poder, cuando Nietzsche dice en el Zaratustra, ahí donde encontré vida, encontré voluntad de poder, pues está hablando no solo de la vida de los seres humanos, sino de la vida de alguna manera de todas las especies, aunque claro, el énfasis está puesto en el ser humano, mientras que la existencia estaría vinculada con un proyecto, y ahí vuelvo un poquito a Sartre, cuando dice justamente que cuando nacemos los seres humanos no somos nada, es la libertad, y otra vez las moscas, la versión existencialista de la Orestiada, es la libertad lo que nos da la posibilidad de desarrollar nuestra existencia, es decir, lo que hacemos cotidianamente, la manera en que nos posicionamos ante el sufrimiento, ante el dolor que es común a todos los seres vivos, que no es exclusivo de los seres humanos, cómo nos posicionamos ante eso es lo que nos permite vivir de un modo o de otro, esperando que sean los otros quienes me priven del sufrimiento que tengo, o que yo mismo me permita tocar ese sufrimiento y asumirlo. Aunque es algo a lo que, insisto, habría que seguir pensando, ¿no? Si en Nietzsche hay esto de sujetos en falta, me parece que eso sí está más del lado de Freud, pero habría que seguirlo pensando. Ok, Víctor, no sé si haya alguien más. Yo creo que has respondido bastantes y sí y entendido, y creo que te has explicado bien. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Pueden levantar. Mira, levanta la mano Raúl rápidamente. ¿Lo dejamos con Raúl? Sí, sí. Y adelante, Raúl. Raúl, le puedes plantear tu duda al maestro Víctor Ignacio. Hola, Víctor Ignacio. Buenas tardes. Muy rápidamente, me parece excelente tu exposición, y de igual manera suscribo varios planteamientos que has hecho en cuanto a la lectura, e incluso como planteamiento ya también, vamos a llamarlo así, apropiados. Hay una cuestión en mis lecturas con Nietzsche, que es el asunto específico y concreto de la convivencia, vamos incluso a llamarle también esta otra parte, de la condolencia. Me explico lo más breve posible. La visión trágica, su relación con la concepción de la voluntad de poder, unas primeras, vamos a llamarle definiciones de voluntad de poder, es, incluso hasta en su dimensión existencial, pero también ontológica, es relación de fuerzas. Fuerzas activas, fuerzas reactivas. Y allí se pueden hacer las metáforas con relación a Dionisio, el crucificado, Apolo, la vida platónica, la inversión de los valores, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ahí, en esta expresión de relación de fuerzas activas y reactivas, da para la interpretación de la historia cultural de Occidente, etcétera, etcétera. No obstante, todo ello nos lleva, o a mí me lleva en particular, a un individualismo. Sí es cierto, hay una afirmación de la vida. Esa promesa de la otra vida del cristianismo es la que ataca Nietzsche, pues, es la que dice, eso no hay, ¿no? Eso es una proyección. Lo que hay es esta vida, y hay que afirmarla trágica y artísticamente. Pero hay esta cuestión de la individualidad, e incluso en la relación mínima, relación de pareja, una interpretación nos lleva a que incluso allí hay relaciones de poder. Pero todo este derivado de este perspectivismo, derivado de este individualismo, derivado de este relativismo, ¿por qué no? Habría que llamarlo también relativismo,
se ve la imposibilidad de la convivencia. O sea, la convivencia incluso también sería en relaciones de poder, ¿no? O de la condolencia, la empatía, es decir, la posibilidad de la sociabilidad. Es en este apartado donde yo todavía no logro encontrar alguna apreciación de Nietzsche de estas cuestiones, ¿no? Porque o lo encuentro, pero en términos de debilidad, en términos de pues depositar la voluntad de uno en el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que hay esta cuestión, ¿no? De cuáles son los elementos mínimos para la convivencia, ¿no? Con el vecino, con el de al lado, aunque no sea una relación afectiva o de pareja o la sociabilidad. Esa sería mi pregunta. Esa posibilidad de la convivencia, de la sociabilidad, de la condolencia, etcétera. Gracias, Raúl. Víctor. Gracias por la pregunta. A mí me parece que en efecto, en Nietzsche hay una apuesta por el individualismo. El gran problema es que escuchamos individualismo y hay una tendencia como a alarmarnos, ¿no? Porque la sociedad en general condena, digamos, ese tipo de prácticas. Y yo lo que reconocería en Nietzsche es una apuesta por el individualismo, es decir, seamos capaces de crear nuestros propios valores y renunciemos, para decirlo simplemente, a nuestra cultura borreguila, a hacer lo que indican los otros, a ser solidario porque es un mandato de lo políticamente correcto. Nietzsche diría, no, por supuesto que no, y por eso él constantemente, yo estoy absolutamente de acuerdo, está en contra de la democracia, de estas versiones cada vez más vulgares y molestas de la democracia en las que todos aparecemos como iguales y todos deberíamos de tener lo mismo. A mí me parece que en el fondo son profundas vulgarizaciones. Y esto que dices de lo activo y lo reactivo nos remite justamente a la obra de Deleuze, otro gran estudioso de Nietzsche y otro gran filósofo que tiene este libro que se llama Nietzsche y la filosofía, en donde justamente lo que hace es construir su interpretación a partir de la voluntad de poder y a partir de esta cuestión de lo activo y lo reactivo, la posibilidad que tenemos de ser tanto activos como reactivos. Insisto, es más cómodo decir, yo hago tal cosa porque el otro hizo, porque el otro dijo. Nietzsche diría, no, asumamos que soy yo el que lo está haciendo en toda mi individualidad y al menos como pregunta, detengámonos a pensar qué implica el individualismo y por qué hay este empeño en esta sociedad capitalista, neoliberal, religiosa, etcétera, en condenar el individualismo. ¿Por qué tendríamos que condenarlo? ¿Por qué no abrirle un espacio a esa posibilidad? El otro aspecto es que efectivamente, o sea, Foucault piensa, como Nietzsche, que las relaciones de poder permean las relaciones, cualquier tipo de relación. Como bien decías, las relaciones de poder, las relaciones en el aula, entre colegas, entre amigos, etcétera. Las relaciones de poder están presentes en todos los espacios de nuestra vida. El gran problema, y eso sí es una categoría propia de Foucault, es cuando éstas se convierten en relaciones de dominación, porque las relaciones de poder implican la posibilidad de que hay poder de ambos lados, hay libertad de ambos lados, mientras que en la relación de dominación lo que encontramos es un sometimiento absoluto del otro y entonces ya no tiene la más mínima posibilidad de modificar eso. La voluntad de poder, como está presente en todos, nos permite ese margen de movernos de siervos a señores. Y eso está presente todo el tiempo. De lo que decías del relativismo, a mí ese me parece que es un término muy peligroso porque si todo es relativo, si todo vale, pues el gran problema es que nada vale. Y por eso en Nietzsche me parece que la categoría que él utiliza pues es perspectivismo y tendría que ver con este reconocimiento de que
Existen diferentes interpretaciones, diferentes perspectivas y definitivamente no todas tienen el mismo valor. Algunas son más valiosas que otras, algunas son más importantes que otras. Hay un checo que se llama Pavel Kouba, que tiene una obra que se llama, ahora no recuerdo cómo se llama, ahorita me acuerdo, pero lo que dice en esa obra es que lo importante en la actualidad no es cuál es la mejor interpretación de Nietzsche, si es la de Bátimo, la de Deleuze, la de Sloterdijk, la de Heidegger. Dice él, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante sería que en cada época tuviéramos la capacidad de crearnos una propia interpretación de Nietzsche y no simplemente estar repitiendo las otras interpretaciones. Eso es también hacer filosofía. Si no, se convierte en una vulgar repetición de yo sé muy bien lo que dijo Heidegger, me lo sé de memoria, lo puedo repetir, comprenderlo, yo creo que no, pero repetirlo sí. Eso pues no sirve, me parece, que de nada. Creo que la obra de Kouba se llama, no creo, ya me acordé, está en Herder y se llama El mundo según Nietzsche. Ya superé mi Alzheimer por este momento. Bueno, pues aquí plantean una cosa más, pero bueno, mira, creo que ya no hay ningún comentario. Muchas gracias, te agradecen la atención y responder la pregunta. Desde Argentina, saludos. Pues bueno, yo creo que ya no. Mira, una cuestión última, no sé cuál para cerrar. Creo que Nietzsche cambió como su interpretación de los griegos, ¿no? Me parece que en el nacimiento de la tragedia, como que sí hay una afirmación de que eran pesimistas respecto a la existencia. Pero a mí me parece que esta interpretación estaba muy influenciada por Schopenhauer, más que por el que era lo que mismo Nietzsche decía, ¿no? Porque en el escrito de Ecce Homo dice que los griegos realmente eran unos afirmadores de la vida, que no eran pesimistas, como decía Schopenhauer. Entonces, ¿cómo tú interpretarías este cambio, ¿no? De que, bueno, primero afirmaba este pesimismo de los griegos respecto a la vida, y luego dice, no, me equivoqué, estaba muy influenciado por Schopenhauer, y los griegos son unos afirmadores de la vida, ¿no? Esa sería como mi última cuestión. Te agradezco mucho la atención con nosotros, toda la gente, gracias por estar aquí presentes y escucharte. Vamos a pasarte el video, vamos a editarlo y a subirlo posteriormente. Y pues te dejo el micrófono. Te agradezco mucho a todos, a Lina, Maura, Alejandro, Diego, gracias por estar aquí y pues te cedo el micrófono. Muchas gracias a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, al Centro de Investigaciones Filosóficas, al maestro Carlos por el espacio y a ustedes por tomarse el tiempo para este diálogo. Lo último que preguntas, pues es complejo de responder porque hay como mucho material para responder. Señalo solo algunas cosas. Hay algo que dice Nietzsche sobre Schopenhauer que a mí me parece maravilloso para poder entenderlo. Y dice Nietzsche, yo no he buscado, lo estoy citando de memoria, entonces no es tan preciso. Dice Nietzsche, yo no he buscado comprender plenamente a Schopenhauer. Lo que he buscado es a partir de Schopenhauer crear mi propia filosofía y crearme una forma de vida. ¿Qué nos está diciendo con esto? Lo significativo no es comprender en sentido simple lo que dicen todos estos filósofos, todos estos pensadores, sino ser capaces de pensar a partir de ellos. Lo que a mí me parece maravilloso de todos los textos filosóficos, literarios o psicoanalíticos con los que nos podemos encontrar, esos servirmente preguntas para condición pensamientos. Repetirlo a mí me parece que no sirve de nada. Ahora, la interpretación que hace Nietzsche de los griegos, pues es una interpretación efectivamente muy compleja, porque él
finalmente lo que reconoce es que los griegos son estos grandes maestros de la vida. Y ahí lo cito, dice Schopenhauer, se equivocó con los griegos y la tragedia como se equivocó en todo. Obviamente está jugando con eso porque lo reconoce como su gran maestro, pero el que sea su gran maestro no le impide en ningún sentido criticarlo, cuestionarlo y dedicarle una intempestiva completita a su maestro. Entonces, efectivamente, los griegos son un gran ejemplo a seguir. No es que Nietzsche nos esté diciendo volvamos a los griegos, no es que Nietzsche esté apostando por un retorno a los griegos, sino simplemente que los tengamos como un ejemplo, como un referente de que es posible afirmar la vida, la existencia en su totalidad, con toda su luz y con toda la oscuridad que eso puede implicar. Muchas gracias nuevamente a todos, maravilloso dialogar con ustedes. Si hay más preguntas, les puedo dejar por ahí mi correo electrónico, es muy simple, victorignacio.coronel31@gmail.com. Si quieren seguir dialogando, yo encantado de la vida. La filosofía, pues es eso, diálogo, ¿no? Y sin eso, pues no hay filosofía y me parece que no hay nada. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a ti, Víctor. Muchas gracias.